Tercer bloque de Plural en este espacio con nuestros columnistas, en este caso Miriam Duarte con la columna de la semana. Tengo acá el tema, pero contame Miriam, ¿con qué venimos hoy? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás? A la audiencia también un saludo en este nuevo ciclo. Sí, tomé la decisión de empezar a trabajar un poco, bueno, en todos los ciclos anteriores un poco abordé cuestiones relativas a derechos humanos en sus diferentes facetas, ¿no? Siempre pensando, lo que pensaba hoy es que de alguna manera planteé siempre las temáticas relativas a derechos humanos en términos analógicos, podría decirse, es decir, en la forma en que fueron desarrollándose a través del tiempo e implementándose como política pública las distintas formas de derechos humanos, ¿no? De las primeras a las cuartas generaciones de derechos humanos. Totalmente analógicas. Desde los más elementales hasta los últimos en materia de reclamos, pero en los últimos años, muy de la mano de algunos de los conceptos que trabajó hace unos minutos el invitado, relativo a la incidencia que tienen las tecnologías claro, en la vida de todos los seres humanos en este momento, pero particularmente en algunos aspectos que directamente afectan o inciden en el respeto o en el cumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Me parece importante empezar a abordar esto porque creo que es necesario comprender por qué la importancia de la intervención de los estados en estos temas. Por un lado, hace unos años me tocó participar del Foro de Gobernanza de Internet, que es el último capítulo creado en el marco de la ONU, que se constituye un espacio de trabajo que se denomina multi-stakeholder, que es una mesa de múltiples partes interesadas, que tiene que ver con la intervención de distintos actores de una realidad, particularmente de lo que tiene que ver con la administración de Internet a nivel global, donde se supone que todas las partes pueden participar de manera equitativa, equivalente y discutir en pie de igualdad. En esas mesas de trabajo, habitualmente los convocados, entre comillas, pero habitualmente ausentes, son el público y el Estado, ¿no? Entonces terminan participando el mercado, como empresas, estudios jurídicos que representan a esas empresas, y lo que termina discutiéndose en definitiva son los intereses particulares, exactamente, ¿no? Ahí va. Sin embargo, la gobernanza debería constituirse de muchísimas otras instancias. Yo en su momento participé como parte de una comunidad de usuarios, y fue la primera vez que desde el Estado argentino se convoca a una discusión de ese tipo, y fue en el marco del anterior gobierno, digamos, del macrismo, que por ahí tiene una mirada de lo tecnológico un poco más trascendente, digamos, más crucial para lo que tiene que ver con política pública. Sin embargo, la intervención del Estado en esos espacios también es determinante, porque ahí nuevamente volvemos a discutir modelos de país, ¿no? Claro. ¿Qué rol cumple ese Internet o las formas tecnológicas de la comunicación en la administración de los recursos, de los demás recursos y en la implementación de lo que tiene que ver con derechos humanos? Una conclusión que se presentaba en ese foro de gobernanza de Internet es que todavía el 50% de los latinoamericanos están desconectados, por ejemplo. Y ya en ese momento nos parecía una barbaridad que muchas decisiones y muchas gestiones se tomen y se gestionen de manera digital. Poco tiempo después, de una manera que en ese momento no podíamos ni imaginar, surge la pandemia, ¿no? Que fue, la verdad, que una experiencia única para el planeta, no teníamos ningún antecedente de cómo manejarnos. Y sin embargo, ahí es donde empieza a vislumbrarse con muchísima crudeza la importancia de la comunicación y de la importancia de los medios digitales para el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos. Pedir un turno para ir al médico, claro. Pedir el turno para hacerse la vacuna, sin la cual no se podía circular, se hacía de manera digital. El permiso para circular se gestionaba de manera digital. Entonces, en ese momento se vuelve cruda, digamos, una cuestión relativa a cómo las tecnologías inciden en el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos. En ese momento, un derecho básico y elemental como garantizar la salud y garantizar la posibilidad de trabajo, porque para salir tenías que tener la vacuna, y esto se hace un circuito en el cual a su vez también entró en discusión los sistemas de comunicación como
política pública o los sistemas de comunicación como un derecho de las empresas, derecho privado, ¿no? Ganó el derecho privado, digamos, el derecho de las empresas a utilizar los sistemas de comunicación como una mercancía y no como un derecho, a pesar de que la información y la comunicación están establecidas en los derechos humanos de tercera y cuarta generación hace varias décadas ya. Sin embargo, esto no primó. Y en este sentido a mí me parece fundamental empezar a trabajar y me parece fundamental también destacar, y lo quiero hacer en las siguientes intervenciones que tenga oportunidad, por qué es tan importante en el caso específico del Estado misionero tomar decisiones respecto de cómo llevar adelante políticas públicas relacionadas con la influencia, la incidencia de las tecnologías en las vidas de los misioneros. Por ahí hay algunas cuestiones que no se llegan a comprender, pero en las últimas semanas también fue de gran decisión la influencia de algo denominado inteligencia artificial, en específico un programa, un pequeño software, digamos, que tiene una capacidad de evolucionar y de acumular información, que en este caso específico es ChatGPT, pero que hay muchísimos similares dando vueltas. Bueno, y cómo esto incidiría en muchas de las prácticas humanas, que ya lo está haciendo. Ya está haciendo, claro. En el arte, por ejemplo, ya hay un capítulo sobre arte en materia digital. Y bueno, entonces estamos hablando de una nueva manera de interactuar con una cosa que no entendemos, porque el ser humano desarrolló todo el mundo artificial, pero muy poco lo comprende. Y en este momento ya no hablamos siquiera de lo artificial, hablamos directamente de lo digital, de lo que no es concreto. No llegamos a comprender el mundo concreto en términos de lo artificial. Y en este momento estamos hablando ya de un sistema de producción, de formas de producir y de circular información, de circular bienes y servicios, que ni siquiera es concreto, o sea que está muchísimo más alejado de nuestra comprensión. Y yo quiero poner como ejemplo un caso específico donde uno de estos sistemas, denominado inteligencia artificial, fue contratado por el gobierno de Países Bajos hace unos años para determinar a partir de ahí otro tema que también hemos abordado que tiene que ver con los sistemas de cuidado, ¿no? Los Países Bajos tienen un sistema de transferencia económica en materia de políticas de cuidado, donde la transferencia es directa a las familias y las familias deciden cómo asignan esos recursos para lo que tiene que ver con cuidados de personas que requieran cuidados, sean niños, sean adultos mayores o sean personas con discapacidad. Pagás una persona que trabaje en el hogar o envías a esas personas a una institución que cobra una cuota, digamos, para ese fin. Pero bueno, este recurso se vio administrado de alguna manera desde aproximadamente 2012-2013 a esta parte por un sistema denominado de inteligencia artificial que tenía en su diseño de base un sesgo racista y que terminó generando múltiples contratiempos, dejando a muchas familias sin cobertura e incluso sancionando a algunas familias porque determinadas características físicas asociadas con factores raciales se asociaron también a su vez con la estafa y con, de alguna manera, alguna forma de mal administrar recursos del Estado, generando incluso gente detenida, divorcios. En el medio, muchísimos trabajadores sociales se quedaron sin trabajo, claro, porque esta inteligencia artificial podía hacer ese trabajo, por lo tanto, ¿para qué necesitamos trabajadores sociales, no? Trabajadores humanos. Claro, y ahí está, claro, ¿a qué le llamamos inteligencia? Porque acá el factor fundamental es entender que esto es artificial. Al ser artificial es un diseño humano, de los seres humanos, y ese diseño va a estar siempre signado por la carga que nosotros le podamos poner. Es decir, son sistemas algorítmicos que recolectan de las redes sociales, de la red en general, conceptos genéricos y toman en términos estadísticos aquello que más tenga circulación, aquello que en estadística se llama la moda, lo que más se repite. Y esto es lo que toma, lo que después devuelve como respuesta. El sistema, el algoritmo, no puede determinar lo que es moralmente o éticamente discutible o correcto. Ese es el factor que le tiene que dar el ser humano y ahí está el componente de inteligencia que solo con lo artificial de ninguna manera se puede resolver. Entonces, a ver, es un recorrido muy extenso el que hago en pocos minutos de una historia muy larga de la humanidad, digamos.
Hablamos de de un momento de la historia en el que un sistema de locomoción como el vehículo, el automotor, digamos, el automóvil no existía, a un momento en el que el vehículo automotor prácticamente se maneja solo, se comanda solo y le avisa al conductor, en el caso de que el conductor esté conduciendo, algunas cuestiones para que el conductor no tenga un accidente, por ejemplo, o no estacione en un lugar inadecuado o reciba una multa por alguna maniobra. Y en el medio de todo eso hay muchísimas actividades humanas que han sufrido enormes cambios. Decían esto de distribución de bienes y servicios también. En Europa es absolutamente ya difundido. En Argentina todavía tenemos un solo caso, pero de múltiples supermercados adquiridos por empresas como Amazon, por ejemplo, claro, que no compran ni venden bienes y servicios, sino información, digamos. Y lo que hacen con esa información es tener los perfiles específicos de cada usuario, sabiendo de esta manera qué es lo que ese usuario va más probablemente a consumir. Y de esta manera facilita el hecho de que uno pueda hacer una compra con su tarjeta de crédito sin que intervenga un solo ser humano en todo el circuito de compras. Entonces, hay una cantidad de modificaciones en lo que tiene que ver con el sistema de trabajo, con el sistema de distribución de bienes y servicios, que va a modificar y está modificando de manera concreta la vida de todos los seres humanos y va a modificar de manera muy concreta también las economías de los países. Tema largo para seguir hablando durante el resto del año, Miriam. Y que es por eso muy importante tener alguna dimensión de la trascendencia que tiene la intervención de los estados nacionales y de los estados subnacionales en las decisiones y en la administración de todo lo que tiene que ver con este uso de tecnologías. Muchísimas gracias, Miriam. Hasta la próxima. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más Plural.